Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestro curso La Biblia, la obra del Salvador. Hoy estamos en nuestra lección número 6. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Ya estamos bien. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, bendito sea Dios. Sí, muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. La lección número 6. Jesús es crucificado. Ya llegamos al punto, ¿verdad?, de la obra del Salvador, donde después de ser arrestado va a ser juzgado y entregado a muerte. Pero antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te pido perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Amén. Muy bien, ya nos llegamos a la recta final. En cuanto a la obra de nuestro Señor, hemos visto que Él tiene un amor y cuidado para todos. Él tiene compasión para con nosotros. Él sana nuestras dolencias. Y aún más importante, Él nos sana de nuestro pecado, nos da el perdón en y a través de Él. Hoy vamos a comenzar con nuestra lección 6, como ya mencioné hace un momento. En ella nos vamos a enfocar en la crucifixión de Jesús. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre el juicio de Jesús delante de los judíos. ¿A quién le gustaría apoyarme describiendo cómo fue el juicio de Jesús delante de los judíos? ¿Qué opinan de ese juicio? Ahí. Sí, profesor. Para mí creo que fue un juicio injusto, más cuando Pilato como gobernador de esa zona que le correspondía de Judea, tenía toda la autoridad para haber impedido que los judíos llevaran a cabo sus planes, ¿no? Ujú. Que le soltaran a un homicida y sedicioso como lo era Barrabás y haber permitido que se condenase a Jesús. Eh, Al final, pues, se nos dice que Pilatos se lavó las manos diciendo, yo no tengo nada que ver con este inocente. Eso fue todo lo que hizo, pero él tenía toda la facultad y todo el poder para haber dicho, suelten a Jesús, porque él no ha cometido ningún delito digno de muerte. Bien, excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Verdad? Jair nos habla sobre, pues, ese juicio injusto y la actitud de Pilato ante la presión, ¿verdad? Podemos ver que es un juicio injusto por cómo es presentado Jesús. Desde el Sanedrín es llevado para ser juzgado en una hora fuera de, y también en este juicio que es presentado, le traen testigos falsos y lo acusan de cosas que él no hizo. Vemos que es un acto de rencor, de odio hacia él, y eso tiene consecuencias, pero a la verdad, a pesar del juicio que tenía el Sanedrín, ellos no podían autorizar la ejecución de alguien. Tenía que hacerlo a través del gobierno que estaba sobre ellos, en este caso los romanos. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Pilato gobernaba como el gobernador romano de Judea del año 26 a 36 después de Cristo. Aunque tenía el poder del imperio romano con él, era vulnerable a la presión política. A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones, incluso durante el gobierno de Pilato. Lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 1. En ese momento estaban allí algunos de los que le contaron a Jesús el caso de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Dice que Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que el resto de los Galileos, solo porque perecieron así?
Pues yo les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Pilato había tenido ciertas intromisiones en cuanto a la forma de adorar, en cuanto a las costumbres judías. A la verdad, pues lo vemos en esa parte del Evangelio y más adelante. En cuanto al trato a los gentiles, los judíos no querían tener mucha relación con ellos, y mucho menos si era un gobierno opresor, como es el caso del gobierno romano ahora. Por consiguiente, los líderes religiosos estaban provocando a Pilato cuando acusaban falsamente a Jesús de subvertir a la nación, oponerse al pago de impuestos al César y afirmar ser un rey. El emperador esperaba que Pilato mantuviera la paz en esta región. Ahora, si llegaba la noticia de que él no tuvo éxito, su puesto sería puesto en riesgo. Aunque él tenía los soldados y la autoridad del imperio, Pilato podía ser manipulado. El gobernador romano no acepta no acepta el cargo de que Jesús dice ser hijo de Dios como una razón válida para ejecutarlo. Por consiguiente, los líderes religiosos esconden su motivación diciendo, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Como vimos en los comentarios acerca del Sanedrín, los líderes podrían haber tenido razón para creer que Pilato aprobaría fácilmente su petición, pero Pilato dijo, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. En efecto, los líderes religiosos dicen que si lo hicieron, perdón, pero que quieren que Jesús sea ejecutado. No es nada más una leve reprimenda o un castigo fuerte físico, sino querían la muerte de Jesús. Buscaban esto y es por eso que vienen ante Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pregunta Pilato a Jesús. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Respondiendo Jesús, dijo, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Entonces ahora vemos cómo Jesús explica que Él es un rey en el sentido espiritual, no en el sentido político. Y Jesús ofrece enseñarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios. Él le diría a Pilato que Él es realmente el Salvador prometido, el predicador. Él predicaría el arrepentimiento. Él explicaría que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Pilato descarta la invitación de Jesús y le pregunta, ¿y qué es la verdad? Indicando su creencia cínica de que no hay verdad absoluta. Pilato tiene que obedecer a un emperador romano corrupto, de cuyo apoyo y caprichos tiene que depender. Su imperio tiene templos en todos lados para adorar a muchos dioses e incluso al emperador mismo. Pilato lidia con el Sanedrín, perdón, en Jerusalén, quienes con gusto le expulsarían de Judea. Pero vemos cómo vienen buscándolo. Los saduceos, fariseos y judíos discuten sobre las escrituras y enseñan doctrinas contrarias. Pilato solamente ve una lucha de poder. Él no escucha a Jesús. Pasa el juicio de Jesús de ser un acto o un juicio religioso a ser una condición meramente política. La verdad, Jesús representaba cierto peligro, cierto problema para estos hombres, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el tipo de vida que llevaban como sociedad. Ellos eran los que gobernaban al pueblo judío en sí, me refiero a los líderes religiosos. Ellos eran los que eran la máxima autoridad, los que tenían la última palabra. De venir un nuevo rey ahora, quitaría el lugar a ellos, quitaría esa honra. En el juicio de Jesús vemos a dos personajes involucrados, a Pilato y a Herodes. Pilato sabe que Jesús debe ser liberado, pero él quiere mantener felices a los judíos. Cuando escucha que Jesús es de Galilea, intenta evadir la responsabilidad y entregar a Jesús a Herodes Antipas, quien resultaba estar cerca por la fiesta de la Pascua.
Espera que los judíos quedaran satisfechos si Jesús es ridiculizado y golpeado. O tal vez escogerán liberar a Jesús en vez de Barrabás, quien de verdad es un rebelde. Y nada de esto tiene éxito. Los líderes religiosos exigen la ejecución de Jesús, gritan, crucifícalo. Herodes Antipas es el rey. Este es el mismo rey que decapitó a Juan el Bautista a instancias de su esposa adúltera, Herodias. Este Herodes, a quien Pilato envió a Jesús, Herodes estaba en Jerusalén para la Pascua, pero él no gobernaba Judea. Él y Herodes Filipo II fueron llamados tetrarcas. ¿Por qué? Porque gobernaban solamente porciones del área sobre la cual su padre Herodes el Grande, había gobernado. Cuando traen a Jesús a él, a la verdad tenía ansias de verlo, pues había escuchado de los milagros que hacía. Pero al estar Jesús frente a él, lo único que hace es burlarse y lo devuelve con Pilato. Notamos que incluimos esta parte, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos o padeció bajo Pilato, lo encontramos en el credo, ¿verdad? Cada vez que lo decimos. Finalmente, Pilato escucha que la verdadera acusación de los religiosos es que Jesús dice ser el Hijo de Dios. Ahora Pilato siente miedo. Jesús no solamente es obviamente inocente del cargo de rebelión, sino que no actúa como nadie antes de él lo ha hecho. ¿Podría ser Jesús de verdad un Dios? Tal vez hay alguna verdad en eso de los dioses romanos adorados en sus templos. Notamos que no solamente son las palabras de Jesús, sino la misma esposa de Pilato hace una advertencia a él. Ella le dice que ha tenido un sueño y le dice, no tengas nada que ver con este hombre. Pero al final Pilato ama más su puesto que la justicia. Teme más a la agitación entre sus súbditos y a un mal informe al César que hacer lo correcto. ¿Y qué hace? Él se lava las manos y se exonera a sí mismo y exonera su conciencia y envía a Jesús a ser crucificado. Él no toma el poder de autoridad, él sigue y busca mejor el estar bien con el gobernante romano y con el pueblo judío. Vemos cómo Jesús padece todo esto. Él no discute sobre las mentiras y las falsas acusaciones, solamente da testimonio de la verdad. Él es de arriba, su reino es espiritual, Él es el camino, la verdad y la vida. Vemos cómo Jesús permite que el juicio brutal e injusto siga su curso. Esta es la voluntad de su Padre y es su propia voluntad. Él será levantado en una cruz como lo fue profetizado para redimir a Pilato, los soldados romanos, los líderes religiosos judíos y al mundo entero. A pesar de que pareciese que la autoridad romana tiene todo el poder, que los judíos han tenido éxito en cuanto a su plan de deshacerse de este rey, la verdad es que se estaba siguiendo el plan de Dios que el cual era entregar al justo por todos los pecadores, entregar a su Hijo amado, a su unigénito, para a través de su sangre liberarnos a nosotros. Vemos cómo es el amor del Padre que aún usa las voluntades perversas del hombre para un beneficio. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿Nada? Ok. Entonces vamos al considerar y nos vamos a Jair, adelante. Profesor, a mí me impacta la manera cuando Pilatos remitió a Jesús a Herodes. Y Herodes, que quería conocer a Jesús, dice de la siguiente manera el versículo 8 del capítulo 23. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cuando yo empecé a leer este texto del versículo 8, yo creí que de pronto Herodes esperaba ver a Jesús porque quizás ya eran amigos con Jesús o quizás de pronto Jesús ya había tenido alguna injerencia haciendo un milagro en algún familiar de Herodes. Pero entonces yo me encuentro con una cosa toda contraria porque lo que esperaba Herodes
era ver en Jesús a una persona que brinda un espectáculo. Quizás Ujú. Herodes estaba esperando que Jesús resucitara a un muerto, multiplicara el pan y los peces como de pronto lo hizo en algún momento con los 5.000 y también con los 4.000 que alimentó. Pero vemos que Jesús, frente a tantas preguntas y frente a tanta provocación que le hizo Herodes, no respondió nada. Y al final terminó Herodes desencantado de Jesús, de ver que Ajá. eh, quería ver en Jesús una persona que hacía espectáculos, pero Jesús no se prestó para eso y prefirió callar. Sí, muy bien, excelente. Sí, vemos cómo Herodes buscaba un show, ¿verdad? Buscaba ser entretenido, buscaba ver algo de lo maravilloso que hablan sobre este hombre. Pero la verdad es que Jesús no viene para hacer un show. Jesús viene a predicar el arrepentimiento. Jesús viene a mostrarse como el Salvador del mundo. Y eso es algo que recordamos en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Queremos hacer todo para la gloria de Dios y queremos hacerlo para su servicio. No buscamos que en un sentido nuestra vida espiritual y de adoración sea un show continuo, sea algo que llame la atención, sino que buscamos que nuestra relación con Dios sea algo sólido, algo firme, algo personal, en lo cual estemos plenamente confiados y aferrados, ¿ok? Muy bien, ¿algún otro comentario antes de pasar al considerar? Ok, pues vamos al considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Quién desea ayudarme diciéndome los personajes de esta historia? Adelante, Jair. Sí, profesor, como para romper el hielo. Adelante. Bien, entonces los personajes que yo encuentro en esta historia, específicamente en este texto, son Pilato, los gobernantes, los sacerdotes, el pueblo, Jesús y los dos ladrones que llevaban en el momento de juzgar a Jesús con él. Muy bien. ¿Algunos otros personajes que estamos pasando por alto? ¿Quiénes nos faltan? Hablar. Adelante, Leonardo. Simón de Sirene, o Ujú. Sirene, como le dicen, que fue el que le ayudó a cargar la cruz, Muy bien, las mujeres que lo seguían, muy bien, y Barrabás, que fue el que salió liberado por muy él, bien. por nuestro Cristo. Ujú. Muy bien, gracias, Leonardo. Y podemos agregar por último a los soldados romanos también, ¿verdad? Que llevaban a Jesús hacia el Gólgota y que le clavaron en la cruz. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontramos? ¿Quién dice yo? César. La cruz Muy bien, y ¿cuál otro? también el látigo, los clavos, todo eso. Ok, excelente. Podemos incluir también los vestidos de Jesús, ¿verdad? Los que son repartidos, echando suertes. Muy bien, excelente. Ahora vamos con la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Hay varias partes donde ocurre esta historia, pero centrémonos en dos. ¿Dónde ocurre esta historia?
¿Dónde está Jesús antes de tomar su madero para ir a la cruz? Jair. Eh, lo que yo encuentro donde ocurrió la historia, profesor, es en la casa de Pilato, Ujú. básicamente. Muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde es llevado Jesús? ¿Hacia dónde es llevado Jesús? Hacia el Gólgota, profesor. Muy bien, hacia el Gólgota, ¿verdad? Notamos que la historia ocurre primero delante de Pilato y después en el Gólgota, perdón, donde sería clavado junto a dos malhechores. Ahora, ¿cuándo ocurre esta historia? Adelante, Jair. Sí, profesor. ¿Cuándo ocurre esa historia? Podemos decir básicamente en la Semana Santa. Podríamos hablar de un día viernes. Ujú. La mañana del llamado Viernes Santo. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál o cuáles son los problemas? ¿Qué problemas encontramos aquí? César. O sea, le dan muerte a Jesucristo. Ajá, es parte. ¿Qué más? O sea, sin haber tenido ninguna culpa, o sea, le crucifican. Ujú. Le crucifican siendo inocente, ¿verdad? Muy bien. Podemos pensar en los problemas citando dos versículos. Empezamos con el Salmo 2, versículo 2. Ajá, la insistencia de la multitud, ¿verdad? Que pedía que crucificaran a Jesús. Muy bien, Almida, gracias. Podemos pensar en dos versículos que nos ayudan a ver cuáles son los problemas. Podemos comenzar con el Salmo capítulo 2, versículo 2, que dice, se levantaron los reyes de la tierra unidos contra el Señor y su ungido. Notamos cómo los poderes políticos, los reyes están en contra de él. No lo defienden, no buscan hacer justicia, buscan estar y congraciarse con el pueblo. ¿Ok? Otro problema que podemos ver, lo podemos encontrar citando Génesis 3:15. Vemos cómo la serpiente le está mordiendo al talón de la simiente de la mujer. No cabe duda que el diablo estuvo muy activo durante todo esto. Y no cabe duda que probablemente el diablo estaba regodeando al ver el sufrimiento de Jesús, al ver todo lo que estaba pasando. Pero, aún, bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, la de si se resuelve el problema. Jair, le escucho. Para complementar en algo lo que usted ha dicho, profe, vemos precisamente cuando Jesús fue arrestado y le dijo a la turba que seguramente esa era la hora de ellos, ¿no? Y la hora de las tinieblas, precisamente. Es Ujú. decir, en el hecho de que usted dice, profesor, que Satanás estaba muy activo y seguramente fue así. Jesús, de hecho, ya también lo había dicho cuando fue arrestado. Esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. Ujú. Excelente, gracias, Jair. Muy buen aporte. Sí, vemos cómo el diablo estuvo activo desde el nacimiento de Jesús. Estuvo activo desde la muerte de los inocentes, durante su ministerio, siendo tentado por 40 días, durante todo el ministerio, cuando venían las tentaciones a él, cuando incluso el diablo hablaba a través de la boca de sus amigos, de sus discípulos, como en el caso de Pedro. Vemos cómo el diablo estuvo ahí y siguió hasta la cruz. Y al ver el evento que estaba por pasar en la cruz, no cabe duda que el diablo debió de sentirse victorioso. ¿Ok? Ahora, la pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién desea contarme la historia?
¿Quién me puede apoyar con contar la historia? ¿Quién dice yo? Ok, bueno, pues entonces voy a pedir directamente a alguien que me ayude. Ah, Eulogio, ¿me puede ayudar? Conta- Diciéndome cuáles son los eventos que ocurren en la historia. O bueno, Armida, tiene usted su micrófono encendido, ¿verdad? ¿Me puede ayudar con los eventos que ocurrieron en la historia? Tiene el micrófono apagado, Armida. Ya, Listo. dice, entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, y ni aun Herodes, porque os remitió a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltar uno de cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriéndole soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció, sentenció que hiciesen lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado de la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido y entregado a Jesús, crucificación y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase atrás Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. ¿Está ahí? Sí, hasta ahí está bien. Muchas gracias, Armida. Ah, Gracias por apoyarnos con contar la historia. Vemos los eventos, ¿verdad?, que ocurrieron. Les animo a que no tengan miedo de participar. No teman, estamos aprendiendo, nos estamos edificando mutuamente, y en eso no hay ningún problema. Si llegamos a participar y llegamos a equivocarnos, no se preocupen, estamos para crecer juntos, ¿ok? Ok, pues vamos a continuar entonces. Ah, pregunta 7. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Cómo se resuelven?
Los reyes se han levantado contra Dios y su ungido. Y también vemos cómo la serpiente está mordiendo el talón de la simiente de la mujer. Pensando en estos dos como problemas, ¿se resuelven? ¿Cómo es que se resuelven? César. Él, él en la cruz no quedó muerto, sino ganó la muerte en la cruz. O sea, él era el Salvador del mundo, entonces ganó las tinieblas. Él venció el pecado en la cruz y la salvación para toda la humanidad. Excelente, muy bien. Muy buena respuesta, César, gracias. Jair. Profesor, si decimos que la condena de Jesús fue una condena injusta, la condena de un inocente, en ese sentido, digamos que no se resolvería el problema. Sin embargo, mirando a la luz del Antiguo Testamento y específicamente en estos versículos que usted nos ponía, el Salmo 2 y Génesis 3:15, sí se resuelve el problema para nosotros, para la humanidad, pues ya que el Hijo de Dios era el único remedio que necesitábamos nosotros para tener vida de nuevo. Dice la palabra en Colosenses, si mal no recuerdo, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En ese sentido, Jesús vino a tomar nuestro lugar, murió como nuestro sustituto para que nosotros de ahí en adelante tuviéramos vida por medio de la muerte de Él. Muy bien, gracias, Jair. Sí, podemos ver la situación en este punto y decir que aún no. Ya dieron la solución ustedes, ¿verdad? Se resuelve, sí, porque va a la cruz y muere por nuestros pecados, pero no se queda muerto, sino que resucita. Hasta este punto parece que los malos van ganando, parece que la maldad tiene éxito. Pero si vemos las escrituras, vemos que Jesús va ganando en el sentido de que todo va conforme al plan. Todo esto que está pasando no es algo nuevo, algo que surgió por la casualidad. No, es el plan de Dios. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo con y a pesar de estas personas. Vemos cómo nos recuerda lo que dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, que Dios usa para bien todas las cosas, aún la muerte, la enfermedad, la persecución, las usa para bien de nosotros. Y en este caso, este juicio injusto, este sufrir que Jesús lleva a cabo, lo hace para nuestro bien. ¿Cuál es nuestro bien? Ya lo dijeron ustedes, para que tengamos la vida eterna, perdón de nuestros pecados a través de su preciosa sangre. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? Ok, entonces vamos ahora a las preguntas de consolidar. Recordemos, las preguntas de consolidar son de aplicación, son para nosotros. Queremos ver la ley y el evangelio, la ley, lo que nos muestra que cómo hemos fallado delante de Dios. Pues ahí encontramos la exigencia, ¿verdad? En este caso usamos la ley como un espejo. También podemos ir a la siguiente pregunta, que es el evangelio, las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene este texto para mí? Y ya, conociendo el amor de Dios, vamos a la vida de santificación. Ahora, movido por el amor de Dios, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Ok? César, ¿tenía usted algún comentario? Vi que encendió su micrófono. Una pregunta quería hacer, pastor. Adelante. Bueno, a pesar que Cristo pagó en la cruz todos los pecados, pero hoy en día sigue existiendo tanto la enfermedad, bueno, algunas cosas negativas en el mundo. Creo que cómo podría ser eso y cómo Cristo pagó en ese sentido y qué, qué pagó y por qué sigue existiendo esas cosas negativas, equivocadas que aún existen en nuestras vidas, pastor. Pues el Señor pagó por el pecado de todos, lo que nos separaba de Dios, nuestras faltas, nuestras fallas delante de Dios. Él nos reconcilió de manera espiritual con nuestro Señor. Y
da un tiempo de gracia en el cual va a regresar de nuevo, pero ya no va a venir como el siervo sufriente, sino como el Rey eterno que es, para juzgar a todo. En ese momento, toda esta corrupción, todo este mundo pecaminoso será destruido. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción a través de Cristo. Podemos pensar, pues, ¿qué beneficio hay en cuanto a la muerte de Jesús para nosotros? Hay un beneficio grande, nos da el beneficio de la vida eterna. A pesar de que aún batallamos, a pesar de que aún sufrimos dolores, enfermedad, muerte, y vemos tanta maldad en el mundo, aún así Cristo gobierna. Lo que nos toca o corresponde ver en esta situación es ver que este tiempo, desde la ascensión hasta la venida de Jesús nuevamente, es un tiempo de gracia en el cual el Señor nos busca a través de su palabra y en el cual Él también nos envía a buscar, a predicar su evangelio, para que más crean. La Escritura nos dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Por eso es este tiempo de gracia. Cuando llegue el momento en el que el Hijo del Hombre sea revelado a nosotros, cuando venga como nuestro Salvador y estemos por fin en su santa presencia, todo esto se acabará. Dice Apocalipsis que Él viene para secar toda lágrima y calmar toda dolencia. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Digamos que tenemos la promesa de que esto va a ocurrir y tenemos la certeza de que cuando ocurra, por la fe en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser beneficiarios en gran manera. Ya, de hecho, cuando hablamos del reino de Cristo, no es hasta que nosotros vayamos al cielo. Cristo ya reina ahora en nosotros. Ahora ya disfrutamos parte de este reino. Ahora ese reino nos ayuda a ver que este mundo está roto, que este mundo es un mundo pecaminoso, que nosotros no nos conformamos a este mundo, sino que vamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nos duele ver a la gente enferma, nos duele a nosotros mismos estar enfermos, el sufrir, el ser víctimas de odio, de violencia. Pero tenemos un consuelo, tenemos el consuelo de que todo esto va a ser pasajero, de que todo esto tiene un fin. ¿Cuál es? Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cuándo será? No sabemos, pero con gozo clamamos al cielo y decimos, Señor Jesús, ven. Y mientras ese día llega, nos aferramos a las promesas, nos aferramos a lo que ya tenemos, a la adopción de ser hijos de Dios. A veces la iglesia o la gente busca un mundo perfecto aquí, pero es imposible, porque este mundo está roto, está contaminado por el pecado. Nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser como a una utopía donde todos sean felices y donde todos se respeten, todos se amen. No. ¿Por qué? Porque es un mundo de pecadores que conviven con pecadores. Pensemos en el matrimonio. Pensaríamos, pues un matrimonio cristiano nunca va a pelear. Siempre va a estar en comunión, siempre van a ser felices. Esa sería la meta, ¿verdad? Ese sería como la máxima alcanzar. Pero la verdad es que un matrimonio cristiano también pelea, también atraviesa dificultades. La cuestión es que ese matrimonio reconoce que son pecadores, reconoce que tienen algo más que los une que la mera atracción física, y esto es Cristo. Ya no se ven como enemigos o como algo ajeno, sino que se ven como hermanos, como coherederos de la gloria, y saben que todo esto, todo sufrimiento, todo dolor, igual va a pasar. Que ahora tenemos la promesa, tenemos la dicha de sabernos salvos, de conocer a nuestro Señor, este Señor que promete venir por su iglesia y que promete secar toda lágrima y que dice a su iglesia simplemente, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sé si ayudó un poco la explicación, César. Sí, gracias. Perdón si fue un poco amplia, a veces hablo mucho, perdón. Sí, sí, está bien. Ok, muy bien, vamos a la parte de consolidar. ¿De qué se trata esta historia? ¿Cuál es el tema de esta historia? ¿Quién dice yo?
Jair, adelante. Yo he titulado a esta historia La condena de un inocente, profesor. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre la condena de un inocente? ¿Cómo lo desglosaríamos un poquito? Podemos decir que este inocente Jesús es entregado, tratado como objeto de burla, crucificado, pero en el proceso él sigue mostrando amor por la gente de Jerusalén y por los que le están poniendo la cruz. Él no cambia, él aún es el Dios de gracias, el Dios de amor que tiene compasión para con ellos. Aún en la cruz Jesús clama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Recuerden, esta es la de la ley. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién dice yo? Leonardo, adelante. Yo puse que el pecado que me lleva a confesar es el estar ciego. El estar ciego porque simplemente vemos las injusticias, vemos el pecado, el maltrato. Y hasta aún así seguimos siendo lo mismo, seguimos pecando, porque no cambiamos. El Ujú. humano sigue siendo lo mismo. Y lo estamos viendo porque lo estamos palpando. Así Somos, es. puede ser que somos partícipes Ujú. de esa injusticia. Muy bien, excelente. Somos partícipes de esa injusticia, del pecado, ¿verdad que hay? Armida, le escucho. Ya me sale. Ahora sí, le escucho. Ya, Sí, listo. yo, pues no saber perdonar, no, mm, l- ay, perdón. Está bien, no se preocupe, no se preocupe. Yo tenía otro, pero ya se me. eh, ¿Le La parece si... avaricia, Ajá, la, la la avaricia? avaricia también, ¿no? No orar como Jesús nos manda, que oremos. Es porque se durmieron los que fueron a orar. También, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, es parte de... Sí, Excelente. A ver, le pues damos chance a Jair. Jair, le cuando escucho. vinieron. ¿Perdón? Jair, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo creo que aquí hay muchos pecados que tenemos que confesar, empezando porque la misma multitud que unos días antes le proclamaba rey, le proclamaba por sus milagros, por sus obras maravillosas que hizo entre ellos. Quizás muchos de ellos en ese mismo instante cuando condenaban a Jesús pedían también que le crucificaran, ¿no? Entonces a veces vemos, como dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos una actitud a veces traicionera y creo que parte de eso que hay que confesar al Señor es la traición. A veces no somos coherentes, no llevamos una relación transparente delante del Señor y creo que este es uno de los pecados que tenemos que confesar a Él. Lo otro también es que eh, los sacerdotes y los principales del pueblo compraron unos testigos para condenar a Jesús. Entonces veo también que a veces tratamos de arrodillar, por así decirlo, la justicia que obre a nuestro favor. Y esto es un Ujú. pecado que desde el Antiguo Testamento nos dice el Señor que nosotros no debemos
desamparar al que está siendo vilmente condenado. Muy bien, excelente. Si vemos todo esto y vemos este juicio, creo que algo que nos ayuda a considerar también nuestro pecado es hacernos la pregunta, ¿por qué está pasando esto? César, ¿le escucho? Y pastor, entonces el pecado creo que viene del otro ser espiritual, a lo contrario que hace confundir en nuestras vidas. Entonces Ujú. eso, este mundo creo que siempre, o sea, nosotros no podemos ver, pero él creo trabaja en este mundo para hacer confundir a nosotros, a los seres humanos. Como los seres humanos no, o sea, no se puede decir mismo, no se conoce, entonces fácilmente podemos equivocarnos porque a través de energía, no sé cómo es, pero así nos hace confundir. Sí, el enemigo viene, la escritura, San Pedro lo describe, ¿verdad? Como un león rugiente esperando devorar a alguien. No cabe duda que en nosotros están activos bueno, encontramos tres enemigos, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual es el diablo, el mundo y nosotros mismos. El diablo viene y nos tienta. El mundo viene y nos tienta. Nosotros mismos somos tentados por nosotros mismos cuando no reconocemos nuestro pecado. Por ejemplo, en esta sección podemos hacernos la pregunta, ¿el por qué está pasando esto? Y eso nos ayuda a ver cuál es el pecado. ¿Cuál es el pecado? Mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Mi pecado mi pecado fue la condena que él tuvo que pasar. Él sufrió todo esto por mí. Soy pecador, necesito de su perdón, necesito que Él me dé lo que ganó en la cruz. Necesito arrepentirme. Podemos ver que nuestro pecado también nos lleva a el no valorar esto que Dios hace, a, a ser como los fariseos y la gente del pueblo. Pues sí, hablando sobre Jesús, Él se mostró y cumplió con lo que decían las escrituras, pero ese Dios no me sirve. Yo quiero un Dios que me dé la comodidad, que me dé el dinero. Y vea cuánto ama Dios al mundo que entrega a su Hijo. Por estos mismos que pensamos así, por estos mismos que fallamos constantemente. Es bueno vernos en el espejo de la ley y ver nuestra realidad, ver que somos pecadores. Y así valorar el amor de Cristo. No simplemente darlo por sentado y decir, pues Cristo me ama, qué bonito, qué bien suena. No, el tenerlo realmente presente y valorarlo como lo que es. Porque muchas de las veces decimos, por un lado, Cristo me ama, y por otro lado, nuestras actitudes dejan mucho que desear en la vida cristiana y en el testimonio que damos de ese amor a otros. Esa es la ley. Ahora, vayamos con la pregunta de la miel. Las buenas noticias. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué buenas noticias tiene esta historia para ustedes? Armida, ¿quiere intentar usted? Sí, yo en el versículo 34, donde dijo, eh, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo ahí lo miro. Muy bien. Dios, Jesús intercediendo, ¿verdad? Pidiendo Sí, el perdón para los que fallan. lo crucificaron. Ujú. Vemos ese amor de Dios en acción, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Excelente, Armida. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más buenas noticias ven en esta historia? Jair, adelante. Definitivamente solo nuestro Señor eh, hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, es decir, a pesar que estaba delante de los gobernantes que le condenaron, él no se negó o en cualquier momento rehusó o dejó de hacer la voluntad de su Padre. Y a pesar de que
le abofeteaban, le menospreciaban cuando le juzgaban y a un camino del Gólgota que le azotaban, Jesús no desistió de haber dicho, no, no, no voy a hacer la voluntad de mi Padre, sino mi voluntad, no, todo lo contrario, Él cayó por amor a mí y todo lo Ujú. hizo por amor a todos nosotros. Excelente, muy bien. Vemos el profundo y maravilloso amor de Jesús que le llevó no solamente a la cruz por mis pecados, sino aún en ese momento a orar por mi perdón. Y esto me asegura que su sufrimiento y muerte inocente han ganado el perdón para mí. Jesús hoy sigue intercediendo por mí delante del Padre. Él sigue ahí, sigue defendiendo a este pobre pecador que no puede hacer nada, a este pecador que sin Él está perdido. Esas son excelentes noticias. Las, el hecho de, como lo mencionó Jair, perdón, de que Jesús cumplió con el plan perfecto de Dios. No se escatimó a sí mismo, se entregó, se despojó de ser Dios, o de, mejor dicho, de usar sus atribuciones de ser de Dios para venir al mundo y pagar por mis pecados. Qué maravillosa noticia es esta, ¿verdad? Es una noticia que da consuelo, una noticia que dice, Dios me ama tanto que se entregó a sí mismo por mí. Y ahora, viendo este amor de Dios en nuestras vidas, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer ahora? ¿Cómo queremos responder al amor de Dios? ¿Cuál creen que sería una buena forma de responder a este mensaje de amor de Dios? El mensaje de que el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, se entregó por ustedes. Leonardo, adelante. Llevando el evangelio, ¿no, pastor? Muy bien, Sería- llevando el Evangelio. Ujú. Excelente, proclamando el Evangelio. ¿Qué más? Viviendo una vida de obediencia a su palabra, profesor. Ujú. Y podemos hablar en esta obediencia que confiemos, ¿verdad? Confiemos en el perdón y la salvación que Él nos ha dado. Que no lo menospreciemos, que no lo olvidemos, sino que nos aferremos. ¿Qué más? ¿Qué hizo Jesús con sus enemigos en esta historia que leímos? ¿Qué mostró por ellos o a ellos? Profesor demostró amor y pidió al Padre incluso que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Muy bien. Eso que nos enseña a nosotros, que mostremos amor a nuestros enemigos y aún a los que nos persiguen. Que oremos por ellos. Muy bien. Muy bien, pedir perdón para los demás. Gracias, Ángela. Muy bien, ahora, pregunta 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Podemos pensar en un día, en un momento en específico, o pensar en gente en especial que necesitarían escuchar sobre este mensaje. ¿Cuándo sería una buena situación para hacer esto? ¿Con quién compartirían este mensaje? César, ¿con quién compartiría usted este mensaje? ¿O cuándo cree que sería una buena situación para hacerlo? Sería en alguna enfermedad que es imposible, entonces pedir a Dios, tener fe y puede tener paz y puede sanarse. Ujú. Recordándole el amor de Dios, ¿verdad? Mira lo que hizo Jesús por ti. Y este mismo Jesús está cuidándote.
Excelente, muy bien, César, gracias. Jair. Profesor, yo creo que si miramos el contexto de la historia, de esta historia, cuando estaban condenando a Jesús y que fue llevado a la cruz, allí estaba reunido todo tipo de gente. Allí estaban reunidos hasta el más inculto de los hombres, como también quizás el más ilustre de las personas, como en efecto lo eran Pilato, Herodes, los sacerdotes, la sociedad de alta alcurnia, ¿no? Pero Ujú. también de pronto eh, personas como el que le ayudó a cargar la cruz, que se me escapa el nombre ahorita, que Simón de venía de Sirene. dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que mirando ese contexto del tipo de personas que estaban allí congregadas, creo que estamos llamados a compartir ese mensaje a todo tipo de personas, de que Jesús dio su vida por todos nosotros. Muy bien, excelente. Podemos pensar en lo que dice Jair, perdón, y que compartimos con gente nueva, ¿verdad? Para que conozcan de Jesús y su amor. También podemos aprovechar, como hemos hablado en las lecciones pasadas, sobre la temporada de la Semana Santa, el Viernes Santo, y enfocarnos en cuál es el propósito de esos días. Recordarles qué es lo que estamos conmemorando y en cierto sentido celebrando en esta temporada. ¿Ok? ¿Algún comentario o duda hasta aquí? Ok, Jair. Profesor, y yo creo también que este mensaje es para compartirlo, como dice la carta a los hebreos, que nos conmina diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De pronto vemos que este texto que hemos estado estudiando esta noche nos invita como a predicar la palabra de Dios dentro de ese contexto de Semana Santa. Y sin Ujú. embargo, que mm, como nuestro mismo Señor nos enseñó, que basta vivir el día de hoy porque el día de mañana traerá su propio afán. Entonces yo creo que es un mensaje para hoy que hay que compartir cada día. Muy bien, excelente. Gracias, Jair. Muy buena aportación. Ok, pues vamos con la tarea. La tarea para la siguiente lección es ver el siguiente video para la lección número 7. Yo les comparto el enlace más tarde para que puedan acceder a él y poder verlo. También leer Lucas capítulo 23 versículos 35 a 56 en sus Biblias. Y como un comentario agregado a la tarea, simplemente quiero saber si han tenido la oportunidad de abrir la guía para el proyecto final. Es el documento que les compartí en el grupo de WhatsApp. Si lo han abierto y tienen alguna duda sobre eso, con toda confianza, mándenme un mensaje y estoy para servirle. También recuerden, para el proyecto final es completar la guía, el del proyecto final que les compartí, y compartirme el video llevando a cabo esa guía, llevando a cabo el uso de las 4C en su proyecto final, ¿ok? Recuerden, puede ser un video o puede ser una grabación simplemente del audio. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Pues entonces vamos a concluir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das tu santa palabra, tú te nos revelas en ella, Señor. Gracias porque a través de ella conocemos tu amor, conocemos ese maravilloso don que has derramado para con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ella conocemos a nuestro Señor y Redentor Jesucristo, quien, cuando aún éramos pecadores, se entregó a sí mismo, quien nos ha perdonado, quien y por quien hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por este amor de darnos a tu amado Hijo. Gracias, Señor, por gobernar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes para alabarte, para servirte. Te damos gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra y conocerte, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando para ser sabios en ti. Capacítanos, Señor, para llevar a cabo la obra que tú quieres. Señor,
Te pedimos y te damos gracias por cada uno de los que se conectan a estos cursos. Gracias, Señor, por permitirnos servirles. Te pedimos por aquellos que aún no han tenido oportunidad de conectarse. Guárdales, Señor, y a través de tu palabra guíales para que tengamos esa oportunidad de conocerte más a fondo, de conocerte y de edificarnos mutuamente. Señor, en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, tanto las físicas como las espirituales. Gracias, Señor, porque tú abres tu mano día con día y nos colmas de bendiciones nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, que en esta noche te quedes con nosotros, que nos guardes en ti y que, Señor, mientras pasa esta noche y llega el día, tú nos preserves, Señor, y seas con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok,